¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Pues bienvenidos a esta sesión, es una sesión rapidita, en cierta manera, 40 minutos que esperemos nos alcance, para efecto de ver lo que es el CFI de retenciones de ISR. En este caso, pues como sabemos, cuando nosotros pagamos, en este caso, dividendos, por ejemplo, que es un ejemplo muy común, cuando pagamos cierto tipo de intereses y de igual manera cuando pagamos a extranjeros, pues obviamente la autoridad hacendaria a través de la ley del ISR nos obliga en este caso a que nosotros efectuemos una retención a estas personas, ya sea personas físicas o dependiendo extranjeros en este caso, de retenerles una parte de ISR. ¿Para qué? Para efecto que la autoridad ya pueda tener una parte cuando menos de ese ISR que causarían las personas que en este caso están recibiendo los dividendos como tal o igual algún pago en el extranjero. Entonces voy a compartir mi presentación que tengo aquí. Es una presentación muy sencillita, muy rápida, porque realmente nos queremos enfocar más que nada a lo que es el sistema comercial Star Pro y comercial Star, comercial Star y lo que es el comercial Pro, que en ellos es donde realmente vamos a ver cómo se llevan a cabo estos procesos. Ahorita más que en sí dar una cuestión de cómo se hace el pago de los mismos, ahorita lo que se pretende más que nada es que entendamos el cómo poder llevar a cabo esos CFDI que nos pide la autoridad para efecto de que podamos demostrar estos pagos de dividendos que estamos haciendo, de intereses o en este caso pagos al extranjero como tal. Entonces, ese es el punto que vamos a intentar trabajar el día de hoy. Yo voy a hacer un pequeño, ahora sí como que un repaso rapidito de lo que es la parte de dividendos. Y obviamente Ignacio ya le va a tocar ver la parte del sistema como tal, de dónde debemos de entrar para efecto de poder timbrar los pagos por dividendos que hagamos, que en este caso pues es muy importante, pues obviamente entender esta mecánica como tal. Entonces, primer punto, ¿qué son estos famosos dividendos que estamos hablando el día de hoy? Pues no es otra cosa más que las distribuciones de las utilidades que en este caso hacen las personas morales a sus socios o accionistas, obviamente bajo ciertas reglas fiscales. ¿Qué dice la autoridad? A ver, yo por eso siempre les comento a los contribuyentes, en este caso clientes de la oficina, cuando llegan y que dicen, oye, ¿sabes qué, Oscar? Queremos constituir una persona moral. Yo siempre les digo, mira, nada más antes de llegar a la persona moral, es muy importante que contemples todos los escenarios posibles. Primero, ¿por qué quieres llegar a una persona moral? Si tú quieres llegar a una persona moral por la cuestión de que realmente tienes más socios y que cada socio está aportando como tal, entonces digo, claro que sí te conviene una persona moral por la protección legal que puedes tener en ese sentido. Pero si solamente es porque quieres tener a una persona moral, yo digo, piénsala bien. ¿Por qué? Porque un punto importante, si tú eres persona física, pues tú cada mes, tú dices, oye, pues yo generé tanto de ingreso efectivamente cobrado, yo tuve ciertas deducciones autorizadas efectivamente pagadas y tengo una utilidad de tanto. A esta utilidad que yo percibo, le aplico en este caso la tarifa y de acuerdo a tarifa yo tengo que pagar un impuesto de tal cantidad. Yo pago ese impuesto e inmediatamente, ¿qué pasa con las utilidades netas que quedan ya? Yo decido como persona física qué hacer con ellas. Si yo me las quiero llevar en ese momento, no pasa absolutamente nada porque va a decir la autoridad, pues a mí ya me pagas el impuesto. Lo que tú hagas con tu utilidad, yo no te puedo decir nada. Caso contrario en la persona moral. En la persona moral, ¿qué sucede? Para que los socios o accionistas puedan ir recuperando a través del pago de dividendo, en este caso, las aportaciones de capital que ellos generaron o las utilidades que se generen en el futuro como tal de la persona moral, pues la única forma es a través de esos famosos dividendos. ¿Y qué son estos dividendos? Pues es que primero la empresa genere utilidades. Y algo interesante que vamos a ver, o sea, no solamente son utilidades fiscales, sino que también tengo que tener utilidades contables en este caso, y registradas en mi contabilidad de manera correcta. Y obviamente, una vez que yo tengo utilidades contables, tengo utilidades fiscales como tal, hay un procedimiento para determinar, para saber si provienen del artículo 10 o en este caso del 77 de la ley del ICR, y de ahí yo voy a decir, oye, yo retiro esas utilidades y dependiendo de cuáles sean, pues me cuesta todavía un impuesto adicional que tendría que pagar, salvo una excepción que ahorita la vamos a ver, pero básicamente es, si no tienes utilidades, no te puedes llevar ese dinero como tal. Así tal cual te lo menciona la autoridad en ese sentido. Por eso es importante. Yo siempre les digo, aquí vas a tener que esperarte hasta que se termine un ejercicio
Y una vez que termine el ejercicio, de entre los 4 meses siguientes, bueno, 3 meses siguientes, presentas tu declaración anual donde se hace constar cuánto fue la utilidad contable y la utilidad fiscal o pérdida en su caso que se pudo haber dado en este caso. Y una vez que hagas ahí, también hay un cálculo que tienes que determinar para saber si tienes QFIN y manifestarlo en su declaración anual. Hecho esto, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Ahora sí se hace una asamblea ordinaria de accionistas donde se revisa en este caso el vaya, el dictamen que de cierta manera presenta el administrador único o en este caso el comisario de la sociedad o un informe en cierta manera que presentan donde dicen cómo está la sociedad, si la sociedad ha cumplido con sus políticas, si le ha aplicado las normas de información financiera, si ha cumplido con la parte fiscal de manera correcta o si no, qué acciones han visto que están pendientes que no se han cumplido y se tiene que informar dentro de esa acta de asamblea ordinaria que todas las personas morales están obligadas a tenerla sí o sí a más tardar dentro de los 4 meses siguientes en que termina el ejercicio, o sea, a más tardar el 30 de abril, tienen que llevar esta acta de asamblea ordinaria. Una vez que están, que ya revisan toda esa parte del informe del comisario y del administrador único, entonces ahora sí, ¿qué pasa? Dice, oye, pues estos son los estados financieros que tenemos, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esos estados financieros? Si estamos de acuerdo y si hubo utilidades, entonces también se puede decir, oye, ¿qué va a pasar con las utilidades? ¿Nos las vamos a repartir o se van a seguir reinvirtiendo y más adelante las vamos a retirar? Entonces, si en este caso deciden que se las van a retirar, entonces ahí hay un proceso que se tiene que indicar desde ahí, sabes que se va a retirar y con base en el porcentaje que cada socio accionista tiene la persona moral, pues va a ser el monto que él se va a poder llevar de esas utilidades, que en este caso cuando se retiran, pues se le llaman dividendos como tal. Entonces, ese es el proceso o el camino, en cierta manera, que se tiene que seguir para el efecto de los famosos dividendos. Ahora, ¿cuáles son las reglas? Aquí hay un punto interesante, dice la autoridad en la ley del ISR, en su artículo 10. Dice que cuando las personas morales distribuyan dividendos o utilidad, dice, sí o sí se me vas a calcular y me tienes que enterar el ISR que corresponda, dice, a estos dividendos o utilidades que tú estás pagando a los socios. Y ese impuesto, dice, lo vas a determinar aplicando la tasa del artículo 9, que es el 30% de la ley de ISR. O sea, esos dividendos que tú distribuyas, dice, a mí me vas a pagar, dice, el 30% sobre ellos. Y me dice que para estos efectos, dice, los dividendos, dice, o utilidades distribuidos, les vas a adicionar, dice, el ISR que se debe pagar. O sea, conforme el artículo 9, que es el 30%, dice, a ese dividendo que les vas a pagar, aumentale el impuesto sobre la renta. Oye, ¿y cómo hago esa parte? Pues simple y sencillamente dice piramidando el importe que tú vas a pagar, multiplicándolo por el factor de 1.4286 y a ese resultado dice aplícale la tasa del 30% y ese va a ser el impuesto que tú le tienes que quitar, en este caso, a la persona que le estés pagando el dividendo y me lo tienes que entregar a mí a más tardar el 17 del mes siguiente como tal al que corresponde el pago del dividendo. Entonces es como que la regla general que te aplica en el artículo 10 para este punto. Pero me dice algo interesante. Ya te dije que en este caso el dividendo que tú pagues, dice, lo vas a piramidar por el factor 1.4286, lo que te dé le aplicas el 30% y ese va a ser el dividendo neto que le vas a pagar en este caso al socio. Pero dice, ¿sabes qué? Esa es como regla general. Pero cuando el dividendo que tú le estés pagando al socio provenga de la cuenta de utilidad fiscal neta, la famosa CUFIN, que conocemos, dice, en este caso me dice, no vas a estar obligado al pago del impuesto que te acabo de mencionar, o sea, no me vas a pagar ese 30%. ¿Por qué? Porque la cuenta de utilidad fiscal neta ya pagó ese 30% como tal, por eso se llama cuenta de utilidad fiscal neta como tal, porque les descuentas el ISR que ya previamente paga la persona moral, pues dice, ok, si provienen de la COFIN, dice, entonces no me vas a pagar ese 30%. Oye, ¿y cómo se genera como tal? Ah, pues me dice, para determinar la UFIN, primero, y para hacer la QFIN, primero determíname la UFIN, que es la utilidad fiscal neta. ¿Y cómo determino esa famosa UFIN? Pues muy sencillo, dice, me la vas a determinar, dice, tomando tu resultado fiscal que tú tengas. Y a ese resultado fiscal que tú tengas, réstale el ISR que tú me pagaste en el ejercicio como tal. Entonces, el resultado fiscal menos el ISR que yo haya pagado. Y luego me dice también, quítale a ese ISR pagado las partidas no deducibles, a excepción la fracción 8 y 9 del artículo 28. Algo importante, contadores. Un error que muy común cometemos todos los contadores es que nosotros, por ejemplo, manejamos dentro de la partida de no deducibles
lo que me marca el artículo 27, que son aquellos que carecen de requisitos fiscales, y los que me marca el artículo 28, que son los realmente no deducibles como tal, a excepción de la fracción 8 y 9 en este caso que me indica. Entonces aquí que tengo que tener cuidado. Por eso yo siempre les digo, cuando hagas tus registros contables, primer punto importante, de acuerdo a normas de información financiera, tú no tienes por qué manejar una cuenta contable dentro de resultados que se llame, en este caso, no deducibles. Si tú manejas una cuenta de no deducibles en tu catálogo de cuentas, tache, porque ya está mal tu catálogo de cuentas, porque las NIF te dicen, a ver, todo es atendiendo a la sustancia económica. ¿Qué fue lo que quisiste pagar? ¿Por qué es no deducible? Es no deducible porque careció de un requisito fiscal. Por ejemplo, pagué y no conseguí el CFDI. Entonces se convierte en un no deducible que realmente no se debería llamar no deducible, se tendría que llamar como sin requisito fiscal, porque eso es lo que me señala en este caso el artículo 27 de la ley del ICR. Entonces, si ese es un sin requisito fiscal, yo lo tengo que registrar como en la cuenta del gasto que corresponde. No sé, supongamos que pagamos gasolina, que es lo más común, y no tuve el comprobante. Oye, ¿y a qué cuenta contable lo voy a mandar? A gasolina, el pago total. Oye, pero es que no es deducible. Sí, no es deducible para efecto fiscal. Para efecto contable es un gasto de gasolina que yo logué y no tengo el CFDI, entonces no carece un requisito fiscal. Entonces, ¿cómo lo controlo? A través de una cuenta de orden. Ábrete una cuenta de orden, tú digas, ok, combustibles y lubricantes sin requisitos fiscales o gastos sin requisitos fiscales del artículo 27, para que vayas separando 27 y 28 como tal. Entonces, eso es importante ¿para qué? Porque de esa manera tú ya vas a tener un control de cuáles son tus no deducibles que te van a costar el 30%, tanto los del 27 como del 28, pero ¿qué sucede? En el caso, por ejemplo, de los no deducibles, porque carecen de requisitos fiscales del 27, me cuestan el 30, pero no me cuestan que le pegue otra vez al socio, o sea, que el socio no se lo disminuyen de su utilidad fiscal, que es lo que sí les pasa a los del 28. Los del 28 dice, a ver, esos son no deducibles, entonces primero te cuestan el 30 y segundo punto, disminuir los del CUFIN. Oye, pero ya los disminuí, porque dentro de los no deducibles ya los quité. Sí, pero vuélvelos a quitar otra vez. Bueno, o sea, te pegan dos veces los no deducibles. Por eso tiene que tener cuidado de no revolver no deducibles del 27 con no deducibles del 28, que de hecho los del 27 se llevan sin requisitos fiscales en este caso, y los del 28 son los realmente no deducibles. ¿Cómo los controlo? Con cuenta de orden. De esa manera llevas un buen control y te dejas de complicar la existencia, y así tú cuando hagas tu conciliación contable fiscal, ¿qué es lo que tienes que tomar en cuenta? Para efecto de mi resultado fiscal, sí resto los dos, pero para efecto de la CUFIN, hay solamente resto los del artículo 28, excepto la fracción 8 y 9. Entonces, eso es un punto importante que tenemos que tener cuidado. ¿Qué más tengo que hacer yo aquí? Dice, pues una vez que yo a mi resultado fiscal le resto el ICR pagado y las partidas no deducibles, se llama UFIN ese resultado, utilidad fiscal neta de ese ejercicio como tal. Y este UFIN, contadores, se tiene que contabilizar en las cuentas de orden que trae el SAT. Eso es bien importante, tiene que venir dentro de la UFIN del ejercicio, ¿sale? Y el ejercicio siguiente, pues ya se va a mandar a UFIN de ejercicios anteriores como tal. Entonces, ya determiné mi UFIN, ahora ¿qué sigue? Una vez que yo termino el UFIN, ahora sí vamos a determinar la CUFIN. ¿Y esto cómo se determina? Ah, pues yo agarro mi UFIN que yo tengo del ejercicio anterior, que suponiendo que fue el inicio, pues mi UFIN, ¿y qué hago? La multiplico por un factor de actualización, que básicamente es agarrar el INPC de diciembre del año que se generó entre el INPC de cuando se generó como tal. Cuando ya va avanzando, pues es diciembre entre diciembre como tal, como yo debo ir actualizando. Una vez que ya hago eso, pues ya se convierte en una UFIN actualizada como tal, o inclusive ya pues recibe en cierta manera ya el nombre de CUFIN porque ya se está actualizando como tal. Ahora, ¿qué tenemos que tener cuidado? Si en el ejercicio yo recibí dividendos de otra persona moral, los tengo que sumar a la CUFIN. O sea, yo soy persona moral, pero también como persona moral soy socio de otra persona moral y en aquella persona moral repartieron dividendos también, entonces esos dividendos vienen y entran aquí a la CUFIN como tal. Se suman en este caso. ¿Qué más? Pues yo debo de restar, si yo distribuí dividendos, debo de restarlos de este monto que yo tengo de la cuenta ya de la CUFIN. Y también si yo tengo utilidades que están dentro de las tipificadas en el artículo 78, que es la reducción de capital como tal, entonces también las tengo que restar. Cuidando que nada más, que si estos fueron en la fecha que hayan sido, tengo que mover mi factor de actualización. Por ejemplo, oye, es que yo distribuí dividendos por ejemplo, no sé, en mayo. Entonces yo voy a actualizar, en este caso, de diciembre
al mes de abril, porque obviamente en mayo todavía no existe el INPC de mayo, entonces actualizo hasta abril. Entonces, si ya no tuve más, entonces vuelvo a actualizar ahora de abril a diciembre del cierre del ejercicio. Eso es lo único que voy a tener cuidado en esa parte. Si no tuve dividendos recibidos, no distribuí dividendos, pues es de diciembre a diciembre sin ningún problema. Entonces, esto se va a llamar ya CUFIN del ejercicio. Entonces, ese es el monto que yo ya tengo listo para poder distribuir si fuera positivo. ¿Por qué digo si fuera positivo? Porque, ojo, la CUFIN también puede ser negativa. Yo tengo una CUFIN negativa, que esa CUFIN negativa, ¿qué va a pasar? Hasta que se revierta, o sea, que tenga CUFINes positivas, que reviertan esa negativa y ahora sí ya tengo un saldo positivo, es cuando poder retirar. Pues hay que tener mucho cuidado. Oye, me dio negativa, no la determino. No, claro que sí. Oye, es que me dio pérdida fiscal. Sí, tu resultado fiscal es cero, pero resta el ISR, que fue en su caso, resta los no deducibles, que bueno, ISR pues no debería de haber, porque si me dio pérdida fiscal, pues no se me generó ISR en cierta manera, sería cero, pero los no deducibles sí me pegarían y me podría generar, en este caso, una UFI negativa. Por eso hay que tener mucho cuidado. Esa UFI negativa se sigue actualizando como si fuera una UFI positiva, y hasta que ya tengo una UFI positiva que disminuya, en ese momento ya tengo CUFIN para poder repartir, en este caso, a los socios o accionistas. ¿Sale? ¿Cómo debo de pagar mi ISR entonces por dividendos? Si ya determiné yo mi CUFIN aquí, ya tengo el monto de CUFIN a repartir, ¿qué tengo que hacer? Fíjense, algo interesante. Lo que yo tengo que hacer es agarrar ese monto de la CUFIN que yo tengo y compararlo contra el monto que yo tengo en mis utilidades netas contables acumuladas. O sea, el famoso REA que yo tengo, resultados de ejercicios anteriores, yo tengo que revisar y ojo, es el neto, o sea, los resultados de ejercicios anteriores, cuánto tienes de utilidades contables, cuánto tienes de pérdidas contables y el neto que yo tenga en esa parte. Si ese neto es positivo, entonces yo lo comparo contra la CUFIN a repartir. Y algo interesante, fíjense bien, si ese monto que yo tengo es negativo, utilidades netas, aunque tenga CUFIN, no las puedo repartir todavía. Es un punto interesante que muchas veces los contadores no hacemos eso. Ah, tengo CUFIN, reparto. Espérate. O sea, no solamente repartir, esa CUFIN, compárala contra tus resultados acumulados de ejercicios anteriores. Entonces, ¿qué va a pasar? Si en este caso es mayor la CUFIN, entonces, ¿qué va a suceder? Yo solamente puedo repartir hasta el monto que tengo de utilidades netas acumuladas. No puedo repartir más. Por ejemplo, no sé, tengo 5 millones de CUFIN, pero de utilidades netas nada más tengo 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no puedo repartir más que hasta 4 millones de pesos. Oye, pero tengo 5 de CUFIN. Sí, pero tu monto máximo que tú tienes por efecto de utilidades netas contables son 4. Entonces, hasta 4 millones vas a poder repartir. Ahora, si es menor la CUFIN, pues entonces ahí sí puedes proceder a pagar toda la CUFIN sin ningún problema como tal. Entonces, ese es un punto importante. Algo interesante que dice, se debe revisar si se tiene CUFIN del 31 de diciembre de 2013 hacia atrás. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque sí que, no sé si recordarán que hasta 31 de diciembre de 2013 la CUFIN ya no pagaba, o sea, los retiros de dividendos que yo hiciera a mis socios no pagaban un ISR adicional. Era ya con el 30% que pagaron, dice, ya acá no tienen que pagar absolutamente nada. Era dinero ya libre para que los socios se lo pudieran llevar sin ningún problema. ¿Qué pasó en 2013? Hubo un cambio que a partir del 1 de enero de 2014 dijo la autoridad, ¿sabes qué? A partir de las CUFINes que tú tengas del 1 de enero del 14 en adelante, se debe de retener un 10% de ISR cuando distribuyes, en este caso, a personas físicas o a personas morales del extranjero. Oye, entonces si yo le pago a una persona moral que es mi socio accionista, CUFIN, ¿no hay retención? No, porque la persona moral, ¿qué pasa? Lo acumula a su fin. Entonces, por eso la persona moral, entre personas morales no se retienen. Pero si yo, persona moral, le pago a una persona física dividendos y esos dividendos no provienen de CUFINes de 2013 hacia atrás, ¿qué sucede? Yo tengo que retenerle un 10%. Si esas CUFINes sí son de saldo de 2013 hacia atrás, entonces no hay retención. Esto aplica tanto para personas físicas como para personas morales residentes en el extranjero. Un punto importante que tenemos que tener mucho cuidado en esta parte, que es, el punto importante es que la autoridad me dice, ok, tú me vas a pagar esa retención que tú hagas de ese 10% adicional de ISR que le está reteniendo a la persona física o al extranjero, o en este caso al extranjero, y me lo vas a pagar más tarde el 17 del mes siguiente. Pero adicional, tienes que emitir los CFDI de esos pagos y hay que tener mucho cuidado porque hay dos tipos de CFDI. Está el CFDI por pago de dividendos,
que ese CFDI por pago de dividendos se refiere a los del artículo 10. ¿Cuándo es? Cuando yo no tengo CUFIN como tal, pero los socios quieren que se les pague, les puedo pagar, pero ¿qué pasa ahí? Cuesta el 30% porque se tiene que piramidar. Entonces ahí esos son los CFDI por pago de dividendos. Y está el otro de CFDI por retenciones de ISR dividendos. Esas retenciones y ISR dividendos se refiere a estas, a las del 77 como tal, que provienen de la CUFIN. Por eso son los puntos que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, por eso cuando tú ves tu declaración anual, hay veces que tú dices, oye, espérame, yo pagué el 30% y el mismo artículo 10 me dice que yo puedo, ese ISR que yo retuve, en este caso por los dividendos, ese 30%, yo lo puedo aplicar contra mis utilidades, mi ISR, perdón, tanto de pagos provisionales como el ISR del ejercicio, y lo puedo usar en este o en los dos ejercicios siguientes. Pero ese ISR es el del artículo 10. El 10% que yo le retengo de ISR por dividendos, ese no lo puedo acreditar. Ese como tal es una retención, se entera y es pago definitivo, punto. El que lo acumula en todo caso es la persona física, pero en este caso la persona moral no podría, en este caso, acreditarse ese 10% que está reteniendo. Entonces, espero que hasta ahí vayamos bien. Entonces, aquí le voy a ceder ahora el control a Ignacio para que Ignacio ya vea lo que es la parte del sistema, para efecto de cómo se debe de hacer este CFDI. Ignacio, pues adelante, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Espero que todo bien. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles. Bien, ya estoy compartiendo la pantalla, espero que ya la puedan ver. Si me pueden confirmar, sería excelente, ¿vale? Sí, ya se ve. Ok, bueno, primer punto que quiero comentarles es que si tienen Compact y factura electrónica, pues ¿qué creen? Que ya lo hicieron. Porque Compact y Comercial Star consume el mismo licenciamiento de Compact y factura electrónica. Entonces, y si ustedes quieren timbrar CFDI de retenciones, pues no tienen que pagar más por un licenciamiento extra, ¿no? De Comercial Star, dado que consumen la misma licencia. Pasa lo mismo si tienen ustedes Compact y Comercial Premium. Lo mismo, consume ese licenciamiento de Compact y Comercial Premium. Entonces, normalmente siempre lo hacemos esas retenciones en un software que manejamos que se llama Compact y Bancos. En ese sí necesitarían una licencia adicional. En este caso, si no van a ocupar estas retenciones, con el hecho de que ya tengan, ya sea Compact Key Factura Electrónica o Compact Key Comercial Premium, pueden obtener esta licencia sin un costo adicional. Entonces, ese sería el primer punto. Ahorita voy a accesar al sistema para mencionarles dónde está esa parte de las retenciones. En este caso, a partir de Comercial Star, tienen derecho a ese timbrado de esas retenciones, ¿vale? Entonces, es un poquito lento mi internet, pero ahorita que me aparezca aquí. Un momentito, por favor, ya nada más me aparece así, me aparece aquí y ya lo mostramos. Listo. Entonces, como tal, este es Comercial Start. Si nosotros nos venimos al área de tesorería, en tesorería, acá abajo, tenemos la factura de retenciones. ¿Qué es esa factura de retenciones? Pues son las retenciones que explicaba Oscar. Podemos generar las de dividendos o utilidades distribuidas, la de intereses y la de pagos a favor de residentes en el extranjero. Estas tres retenciones ya vienen incluidas en este licenciamiento. Ahorita vamos a hacer de retenciones distribuidas. Voy a ver tantito esto para acá. Por ejemplo, tengo periodo inicial. Recuerden que todas las que son retenciones, el sistema no hace cálculos. Todo debe de venir ya
ya con sus cálculos que ustedes hicieron previamente, ya nada más para ponerlos aquí. Digamos que es 2022, el tipo de impuesto, perdón, aquí añadir la empresa, o la empresa que va a hacer la retención, que va a emitir la retención. En este caso sería ICR, por ejemplo. El tipo de pago, si es pago definitivo de ICR, la base del impuesto, voy a poner que sean 100,000 pesos, por ejemplo. Impuesto de retenido, 1,000 pesos. Recuerden, estas partes, esto que estoy poniendo aquí, ustedes deben de calcularlo antes, que es con los datos que estaba diciendo Oscar. Y aquí está la información del complemento. Esta información voy a decirle si proviene de COFIN, no proviene de COFIN, si es un reembolso de capital, si es COFINRE, esta parte viene aquí, ¿vale? Entonces te voy a decir que proviene de COFIN, la retención del dividendo, que van a ser los 10,000 pesos que tenía yo allá, no tengo nada en extranjero, que si es una sociedad nacional o es una sociedad extranjera, el ICR acreditable nacional, son los 10. Bueno, aquí les digo, toda esta parte de aquí son los cálculos que se hicieron previamente. No me hagan caso, ahorita le estoy poniendo nada más como ejemplo, la manera de ejemplo. Y en la participación de los accionistas, del accionista en este caso, voy a poner 30%, y listo. Con esto, ustedes ya tendrían aquí el timbrado. Aquí no puedo timbrarlo porque, ¿cómo se llama? Este es de pruebas. No me perdí timbrarlo. Vamos a ver si me permite, pero haríamos el timbrado. Ahí está. Ajá. No tengo de esos tickets, ¿no? Pero esta sería la mecánica con la que tiene Compact y Comercial Star. Y como les digo, si ustedes ya tienen alguno de esos sistemas, pues en realidad es el mismo licenciamiento. No tiene por qué pagar otro licenciamiento de otro sistema aparte. Listo. Pues de mi parte sería todo. Entonces, ya con esto cerramos la sesión. Muchas gracias y que tengan Permíteme excelente. más ahí, hay Dime. una pregunta ahí a Net Molina, dice, ¿en el SAT también se pueden generar esas retenciones o solo en un programa individual? Por desgracia, Claro que sí. ¿No? ¿mande? ¿O no? Adelante, Ricardo. Adelante. Este, creo que, sí había una o no, no me acuerdo. No existe. Estaba esa parte ahí, la quisieron poner en su momento, pero no funcionó. Creo que De no hecho, es funciona. muy básico. Ajá, es muy básico lo que tiene el SAT en esa parte todavía. No te permite todavía mucha información como tal. Entonces, digo, hasta la última parte, la última vez que yo lo visualicé, no te permitía. Te pedía forzosamente que lo hicieras a través de un pack, en este caso. Ok. Y no lo estaba permitiendo, te digo, a reserva de volverlo a verificar, pero yo lo verifiqué a principios de año y no dejaban todavía, no se tiene esa parte. O sea, realmente el SAT es como que muy básico, ¿no? Para las Ujú. cosas básicas que tú necesitas, ahí sí te lo permite, pero ese tipo de cuestiones todavía no las tiene listas para poderlas trabajar, ¿no? Entonces ahí le pasa la batuta al PAC como tal. Pac. Ujú. Ahora, por ejemplo, les comentaba que si ya tienen uno de los sistemas o la otra, por ejemplo, si no lo tienen, la licencia de estar de un usuario, pues está en 3,932. Pero no solo eso, o sea, el sistema no está solo para timbrados, ¿no? Pueden ustedes generar sus facturas de ingresos, que digo, pare de sufrir con el SAT porque luego el SAT no funciona, no funciona el timbrado de facturas. Entonces ya tienes factura de retención, las facturas de retenciones, ya tienes el CFDI de ingresos, ya tienes el CFDI de egresos, ya tienes los REP. Entonces, pues bueno, digo, ¿para qué sufrir con el SAT, pues? Sí, por desgracia la realidad en esa parte, ¿no? Pero bueno, es que hay que recordar que esa parte es muy básico para trabajarlo, ya lo malo tienes que manejar por fuera, ¿no? Entonces, pues si se fijan, realmente es algo muy sencillo aquí, nada más en la práctica, ¿qué tienen que tener cuidado? Ignacio, ¿puedes abrirlo otra vez, por favor, nada más? Ahí Sí, claro. el dividendos. Fíjense, ven algo bien importante aquí, que les digo porque ya me pasó en esta situación. Vamos a ver, por ejemplo, fíjense bien, aquí en esta información del complemento, algo bien importante el tipo de dividendo. Ábrelo ahí, por favor, Ignacio. En lo que es tipo de dividendo, fíjense bien, aquí te da un abanico de opciones. Te dice, el primer punto importante, proviene de CUFIN.
Si proviene de CUFIN, ¿qué quiere decir en este caso? Oye, pues yo ya tengo una cuenta donde yo ya venía determinando mis utilidades fiscales netas que yo ya puedo repartir. Entonces, al momento de decir que proviene de CUFIN, ¿qué sucede? Pues que la autoridad entiende que automáticamente va a haber una retención de un 10%. En el punto número 2, dice no proviene de CUFIN. Al decir que no proviene de CUFIN, ¿qué quiere decir? Que esto se va al artículo 10. Al ese artículo 10, ¿qué quiere decir? Que se tiene que piramidar por el factor de 1.4286 y ahí se le vas a aplicar el 30%, que ese es el que sí te va a permitir acreditarlo como persona moral en tu ISR que tú tengas a cargo en el ejercicio o en los dos siguientes o contra los pagos provisionales. El primero, que es proviene de CUFIN, no lo puedes aplicar como tal. Entonces, por eso es importante esa parte que vayamos teniendo mucho en cuenta. La parte del reembolso o reducción de capital, pues se refiere del 78, en este caso cuando es reducción de capital, pero que hubo una plusvalía como tal, hay una retención que se tiene que generar si es que no se genera de la CUFIN como tal. Entonces, son puntos que tienes que cuidar. Igual el 04, que es liquidación de la persona moral. En el 05, que ya no creo que existe ahorita, pero era cuando se difería la CUFINRE, que se reinvertía ese 5% adicional anteriormente, y cuando ya te lo llevaras, ahí tenías que pagarlo. Por eso dice la autoridad, si hubiera remanente, todavía te pongo el 05, que es CUFINRE. Y finalmente el 06, dice, proviene de CUFIN al 31 de diciembre del 2013. ¿A qué se refiere lo que mencioné hace ratito? Anteriormente, hasta el 31 de diciembre del 2013, yo llevaba la cuenta de CUFIN. Y esa cuenta de CUFIN, ¿qué pasaba? Decía, a ver, este saldo, el socio ya se lo puede llevar libre de impuestos porque a mí ya me pagó el 30, así la autoridad, ya no tengo ningún problema. Pero después que dijeron, oye, pues es que como que se lo lleva el socio y pues ya no nos va a quedar más dinero, entonces vamos metiéndole un 10% adicional. Entonces, por eso tengo que cuidar que dijo la autoridad, a ver, a partir del 1 de enero del 14, tú me tienes que llevar dos cuentas. Una que es la CUFIN del 31 de diciembre del 2013 para atrás y otra lo que es la CUFIN del 1 de enero del 2014 en adelante, porque la del 2014 es la que sí va para el 10% adicional. La del 13 para atrás no. Por eso aquí es bien importante cuando estemos llenando eso, identifiquen cuál de los 6 es, en dónde estoy parado. Que bien dice Ignacio, algo importante. Esto lo tienes que hacer, más importante, con el acta de asamblea ordinaria y del anexo donde se está diciendo de cómo se van a pagar esos cufines. Oye, hay cufín, la vamos a pagar, ¿en qué términos va a ser? Y que tengas todos los datos del socio que va a recibir esa CUFIN como tal, tanto su porcentaje, porque es bien importante, qué participación tiene ese socio en ese sentido. Entonces, por eso este dato es muy importante, porque luego no te lo jala, porque hay que recordar que ahora todo lo jala automáticamente en las declaraciones. Si tú hiciste de manera correcta esto, automáticamente el 17 del mes siguiente tú tienes ahí ya precargado ya cuánto es la CUFIN que tienes que pagar. Inclusive si te pudieses acreditar algo en el anual, automáticamente te lo va a llevar ya para allá, si lo hiciste bien. Pero hay que tener cuidado de no confundir los del artículo 10 con los del 77, porque uno sí acredito, el otro no. ¿Sale? Entonces es bien importante en ese sentido. Y la otra parte que trae ahí, dale el que sigue, por favor, Ignacio, déjalo en el 1. Por ejemplo, ahí maneja así la retención, si es nacional o extranjero. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el extranjero puede acreditar, dependiendo de los tratados, para evitar la doble tributación, él pudiese sí o no acreditar allá en su país de origen como tal. Por eso la importancia de cuánto fue el dividendo en todo caso que retuviste al extranjero, que por eso dije hace ratito, ¿a quién sí le aplica retención del 10%? Cuando la persona moral le paga a la persona física, ahí sí hay una retención del 10%. Cuando la persona moral le paga un dividendo a otra persona moral, no hay retención. ¿Por qué no hay retención? Porque la sociedad en este caso automáticamente lo va a acumular a su fin. Y solamente cuando ella lo pague a un socio que no sea persona moral, va a haber esa retención. Si no, no va a haber, solamente se eleva el saldo del UFIN. Por eso es que realmente la sociedad, pues, no, la persona moral como tal, pues todavía no disfruta, vaya, de esa utilidad hasta que no llega al socio final en este caso. Por eso es, en ese caso no, pero si es una sociedad del extranjero, en este que pasa, hay también una retención del 10%. Entonces, la retención del 10% se da para personas físicas y para sociedades del extranjero, ahí sí se genera. Por eso aquí te pide, a ver, dime qué tipo de sociedad es nacional o es extranjera como tal. ¿Cuánto es el ICR acreditado nacional? O sea, hay esos datos, es bien importante que tengas cuidado de manejarlos bien. Y por ejemplo, aquí esta parte, Ignacio, dale el siguiente. Ahí, por ejemplo, se fijan dividendo acumulable nacional y dividendo acumulable del extranjero. Ese dato, ¿a qué se refiere? Oye, si tú como persona física quieres acumular este dividendo y acreditarte el 10% de retención que te hicieron, ¿qué tienes que hacer? Piramidarlo.
¿Cuánto es el monto que tú te vas a llevar? Entonces piramídalo por el factor de 1.4286. Ese va a ser tu monto acumulable en tu declaración anual y ahora sí te va a dar el ICR que te puedes disminuir allá. Porque no sé si les ha tocado, en el caso de las personas físicas, ahora que sacamos las declaraciones, ¿qué sucedía? Que había personas físicas que cobraron dividendos en el ejercicio, pero no les aparecía. Y tú metías el dato y sabes, quiero acumular, o sea, nada más te aparecía el monto neto, el monto del dividendo, perdón, total que tú tenías, pero no te, el neto y la retención, pero cuando tú decías que querías acreditarlo, no te jalaba el dato bien. ¿Por qué? Porque no se llenó esta parte de abajo. Tenías que haber llenado cuánto es lo que la persona física o el extranjero debe de acumular en su país, en este caso, si optara por acumular lo que el extranjero sí o sí lo tiene que hacer, la persona física él opta o lo dejo como un pago definitivo ese 10% o puedo en mi anual acumularlo como tal, piramidando por el factor y me permite aplicarme el 10% que me retuvieron y honestamente sí les conviene porque sí te puede dar un saldo a favor en cierta manera para la persona física en ese sentido. Entonces, esta parte es medular. Por eso esto está muy padre como ya lo maneja el sistema, porque te hace ese distingo. Oye, dime cuánto es el ICR, si, de qué tipo de CUFIN viene ese dividendo como tal, mejor dicho, de qué tipo de dividendo proviene, dime cuánto retuviste al nacional o al extranjero, qué tipo de sociedad es y dime cuánto debiese de acumular la otra parte. Entonces, esto sí es bien importante que lo hagamos con mucho cuidado para evitar errores en ese sentido, ¿sale? Entonces, esa era más que nada la precisión, Ignacio, porque digo, ya me pasó en la declaración, no sé si te acuerdas que te comenté, Sí, y tuvimos que refacturar otra vez los dividendos en este caso. Entonces, de hecho, aquí hay sí. otra parte, Ignacio, dale aceptar, por favor. Sí, de hecho aquí, pues como les digo, no, este no hace cálculos. Por eso no hace cálculos, porque tú tienes que ponerle los datos. Sí, sí ahí tendrás que piramidar para poner el dato Ajá. que te corresponde. En esa parte, ¿dónde está donde manejas las fechas, la fecha de Aquí. pago? Ese es el periodo inicial, ¿ok? Esto también eh, es un punto importante, ojo, indicar el dividendo de dónde viene. Y ojo, yo tengo que hacer un CFDI por cada ejercicio. No puedo mezclarlos. Si yo hago un CFDI, por ejemplo, aquí está de enero a diciembre, de qué ejercicio está, tengo que ir señalando esa parte que es bien importante para que no tenga ningún problema en el dividendo. Si yo repartí CUFIN de varios años, entonces tengo que hacer uno por cada ejercicio como tal. Nada más ahí para que tengan cuidado, son como que precisiones que hay que tener mucho cuidado en esa parte. Vete en el tipo de complemento, Ignacio, ahí abajito, por favor, nada más para visualizarlo, arriba, donde abajo proveedor, arriba, dice tipo complemento, ahí es, ya. ok, y eso es más Intereses. para los intereses y para los pagos a residentes en el extranjero, ok, ya, con esa parte, tú pones tu título. En qué parte manejas la fecha de pago, Ignacio? La fecha de pago como tal no viene aquí. Ujú, Nada más te maneja esta parte. ok, Déjame ver acá en la parte de información de complemento, porque dependiendo de, aquí está la descripción de pago. Este es para residentes en el extranjero, ujú, el país de la residencia, el tipo de ujú. contribución. Bueno, déjalo por aquí. Sí, el Vienen país que le los aplica. códigos, Ujú, el tipo de contribuyente, ujú, quién es, así es. la descripción del pago Ujú, y el RFC, el representante legal de México. ujú, Los datos del representante legal y aquí pues igual, el concepto del pago, ¿no? ok, A los extranjeros. En el caso de intereses, que es este, ujú, aquí me va a cambiar lo que es esto. Los intereses provienen ujú, del sistema financiero, si fueron retirados en el ejercicio, ujú, con operaciones derivadas, y aquí como tal tengo que poner los intereses nominal, intereses reales y la pérdida. ok. Ajá, pero en el complemento no maneja un tema de fecha de pago, no manejan en esta parte. Lo manejas en el CFDI directo, ¿no? Ujú. Ajá, exactamente. Ok, Ajá. perfecto. No, pues excelente en esa parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario de esa parte. Importante llenarlo bien, porque les digo, ya me pasó una situación en mi pago provisional que no me lo consideró y en la anual también. Tuve que refacturarlos otra vez. Me tocó aprender a la mala esa parte. Pero bueno, ok. Ok. Pues creo que no hay dudas en ese sentido, espero que sí sea comentario. Pues realmente la idea de este tipo de pláticas, precisamente, no sé si explicaron que le mandamos un calendario, la idea de estas pláticas es eso, estar haciendo pláticas muy sencillitas. Mira, esta es la parte que tienes que cuidar, estos son las cosas básicas. Hay que recordar algo, contadores, colegas, ahorita el SAT todo es FDI. Para el SAT todo es un CFDI. Entonces, si no tenemos el cuidado de emitir de manera correcta los CFDI y recibirlos de manera correcta, vamos a estar teniendo dolores de cabeza, vamos a estar teniendo visitas, bueno, mejor dicho, vigilancia sí, es correcto, Misael, es un problema, pero sí, tenemos que aprender, o sea, esas son las reglas del juego.
Si no aprendemos, nos vamos a hacer un lado. Entonces es importante que entendamos ahorita que la lotería todo es un CFDI. ¿Para qué? Porque se le facilita más. De ahí extrae los datos nada más. Dice, pues si quieres equivocar, equivócate tú. Yo extraigo los datos que tú generaste bajo protesta de decir verdad. Entonces, sí es importante en ese sentido. Dice Irma, cuando se liquida una empresa y nunca se ha pagado dividendos, hay que pagar los dividendos. Sí, pero primero van ciertas reglas, ¿no? De quién vas pagando primero. Y sí, si al final todavía queda un remanente como tal, sí, sí podría darse el pago de los dividendos al final ya, porque tiene que liquidar todas sus deudas con todas las personas y dentro de ellas, pues obviamente al final los últimos que se pagan son los socios, ¿no? Pues ahí al final diría, pues aquí está el remanente, ahí es cuando se podría dar como tal, Irma, en ese sentido. Pues bueno, pues espero pues que sí hayamos quedado bien. Vamos a mandarles ahí próximamente ya, vamos a arrancar con el diplomado de nóminas, que está muy padre, la verdad. Va a estar lo que es el básico, vamos a arrancar de lo básico, de lo más sencillito en ese sentido, y vamos a llegar en este caso obviamente a lo que es la parte ya fuerte, que es ya procesos especiales en el sistema de Compact y nóminas en este caso. Igual vamos a ir manejando algunos cursos de Compact y contabilidad. El de mañana que se iba a dar, se va a modificar, la verdad, ahí hay unos compromisos muy fuertes que no pude quitarme. Vamos a manejarlo ya, vamos a mandarle un nuevo Excel con las fechas que se van a tener, cuáles son gratuitos, ahí nada más los que son con naranja son los cursos gratuitos como este tipo, va a ser de 30 a 1 hora máximo, que vamos a estar hablando de temas muy sencillitos, muy básicos, y de ahí vamos a ir partiendo sobre la base como tal. Y obviamente, pues ya los que vamos a tener con costo como tal, los cursos para ustedes, que estamos intentando sea la parte, pues que no sea tan oneroso para efecto que podamos aprovechar todos y trabajarlo en este caso. Vamos a checar, Misael, bien la parte del video. Déjeme validar algunas cosillas porque andamos batiendo un poquito con el Zoom, con unos puntos, pero lo checamos bien, le vamos a pasar ya la información. Estamos armando ya cómo vamos a trabajar todo este esquema de Teshback Logros, porque la idea precisamente es de que tengamos cuando menos una sesión gratuita por semana para efecto de que podamos, vamos ahora sí, retroalimentarnos, ¿no? Que vayamos viendo de todo, muchas cosas básicas, van a ser cursos así de 30 minutos a máximo 1 hora, más o menos en ese sentido, y pues la idea es irnos apoyando porque la verdad que está interesante el trabajo de todos, ¿no? Y pues obviamente, pues que sepan ya que pues Teshpack Logros vamos a estar ya apoyándolos también con cuestiones de pólizas, ¿en qué sentido las pólizas? Para apoyarlos en el sentido, por ejemplo, de que tú todavía no has establecido tu sistema de información contable, todavía no has diseñado un buen catálogo de cuentas, no has diseñado tu guía de pólizas, tu guía contabilizadora, no has hecho los procesos de los manuales, en este caso de los diferentes sistemas, la idea es apoyarte como tal, que saques el máximo provecho de los sistemas de la familia Compact y no te quedes solamente, como les digo, traer un Lamborghini y no lo usas como bocho, ¿no? No le sabes meter cambios. La idea con nosotros es eso, enseñarles a meter los cambios, que le brinques a los demás cambios y que puedas aprovechar al máximo los sistemas de la familia Compact y contabilidad, pues ya estamos a la orden a través de Ignacio, a través de tu servidor Oscar Sánchez, todo lo que es la venta de paquetería, las instalaciones, configuraciones, errores, capacitaciones como tal, y pues obviamente también la implementación del uso adecuado del sistema Compact y tanto en contabilidad, nóminas, Comercial Star, Comercial Pro y toda la familia de Compact y pues ahí vamos a estar a la orden con ustedes y pues obviamente en comunicación por los diferentes medios. Entonces, pues muchísimas gracias, Ignacio, pues gracias. Muchas gracias. Digo, que aprendan, bueno, que sepan que tienen, como dices, más herramientas que utilicen. A veces las tienen gratuitas y no se dan cuenta, ¿no? A veces dicen, pues nada más tengo un sistema para facturar y ya, ¿no? Pero sácale provecho, aprovecha todo lo que tenemos para ustedes y pues adelante. Gracias y hasta luego. Nos vemos. Saludos a todos. Bye. Bye.